Hola, bienvenidos una vez más a Marina Channel, y para demostrarles que la vida es cíclica, aquí estoy yo, regresando después de mucho tiempo de no publicar un video, para hacer un reto que me hizo darme cuenta de que este canal está a punto de cumplir 10 años de existir. Marzo del 2016 fue la fecha en la que yo vine a YouTube a empezar a hablarles sobre mis lecturas. Así que para disparar un poco la nostalgia, vengo a hacer este reto de los libros que leí en el 2016. Esto surgió porque navegando por mis únicos 20 minutos de tiempo libre en TikTok, me topé con un video de El Librero Invisible haciendo este reto que se ha hecho muy popular en redes sociales de comparar el 2016 con el 2026. Porque ya nos agarró la pinche nostalgia. Pero él le dio un giro que me encantó, y es que en vez de hablar de uno mismo y poner fotos, vamos a hablar de libros que leímos ese año. Así que para darles un poco de contexto, el 2016 fue el primer año en el que yo me tuve pase libre para leer, porque al fin había cerrado la carrera de la universidad, solo estaba esperando recibir mi título y me desaté. Todo el tiempo libre era para leer. Fue el primer año en el que rompí mi récord personal de lecturas. Leí 41 libros. Y no se preocupen, no les voy a hablar de todos, solo les voy a hablar como de los más relevantes. La verdad es que al revisar la lista me sorprendí muchísimo de lo que decidí leer en ese tiempo. Encontré clásicos, sagas que no me extraña estar leyendo desde hace 10 años, así como libros que había olvidado que había decidido leer en ese año. Tengo que agradecer a la Marina del pasado, que en tiempos memorables ya venía registrando sus lecturas en Goodreads. De hecho, tengo registros desde el 2014. En general, 2016 fue un año de muchos inicios, también de muchos cierres de trilogías que hasta el día de hoy me encantan, así como de lecturas que me sacaron de mi zona de confort. Así que sin más, empecemos con los inicios. Ese año me sorprendió encontrar que fue cuando empecé a leer y terminé de leer Trono de Cristal. El 2016 fue el año en el que empecé con Sarah J. Maas. Goodreads destacó la reseña que escribí, y lo que más me gustó aparentemente fue la protagonista. De hecho, escribí que después de Katniss Evergreen y Tessa Gray, esta era una protagonista que me había llegado a sorprender y me había gustado muchísimo. Y pues tengo que decir que eso fue lo que me mantuvo enganchada a Sarah J. Maas, definitivamente. Poco después, creo que al siguiente año, empecé a leer Una corte de rosas y espinas, y pues ahí también me encantó Feyre, aunque yo sé que la mitad del fandom la detesta y que piensan que su personaje es super meh, pero yo tengo mis razones, ¿ok? En el 2016 también leí por primera vez el inicio de una trilogía que se convertiría en una de mis favoritas. Y estoy hablando de Shatter Me de Tahereh Mafi. Este libro que nos ha dado tantas vueltas, porque luego para el 2016 ya estaba terminada la trilogía. De hecho, yo la leí completa. Me encantó de principio a fin, sobre todo al final. Pero 10 años después tenemos 3 libros más que le siguen a esta saga, que ni siquiera los tengo porque la verdad no me gustan demasiado, pero son necesarios para disfrutar el spin-off que fue publicado el año pasado, en el 2025, y cuya continuación va a salir en el 2026. Es el mismo universo, diferentes personajes, y la verdad sí me llama mucho la atención, quiero seguir leyéndolo. Un dato curioso es que sin haberlo calculado o pensado de esa manera, este año decidí poner Shatter Me 10 años después de haberlo leído por primera vez en el club de lectura. Así que lo voy a volver a leer pronto. Solo que esta vez lo vamos a leer en español en esta edición, porque aquí nadie va a hablar de Bruno, ¿ok? Pero no todos los inicios fueron buenos. Ese año Reina Roja de Victoria Aveyard era muy popular y yo me tiré de cabeza a leerlo. El problema fue que el resto de libros fue un gran flop. Si pudiera volver el tiempo y decirle a la Marina del pasado que no pierda su tiempo con algo, sería con leer ese libro. Pero el inicio que definitivamente marcó ese año fue Lady Midnight. Es el libro que hizo que yo regresara a este canal, y me van a decir: pero es que ese no es el primer libro, es como el 10º de la saga que escribió Cassandra. No me importa. Es el primero de la trilogía de Dark Artifices. Mismo mundo, distintos personajes, pero me gustó tanto que tuve que venir aquí a grabar un video y explicarles lo mucho que me gustó. Les voy a dejar el link por si tienen curiosidad de ver a la Marina de hace 10 años. Yo lo hice y me sorprendió mucho la poca vergüenza que tenía para expresarme como lo hacía. Definitivamente lo más importante eran las emociones, y yo las dejé ir completitas en ese video. En ese momento no lo sabíamos, pero Lady Midnight también marca el inicio del fin de la saga de Cazadores de Sombras, porque The Wicked Powers, que será la última trilogía de Cazadores de Sombras, los protagonistas nacen en esta trilogía de acá. De hecho,
hay un evento súper importante acá que es lo que dispara lo que después nos va a querer contar Cassandra. Lo único que sabemos es que nos dará mucha angustia y aquí estamos listos para sufrir juntos. Y ahora vamos a pasar a hablar de los libros que terminaron sagas o trilogías en ese año y que lo leí. En el 2016, uno de los finales que más recuerdo y que más me dolió fue el de Half Lost de Sally Green. Estoy segura que casi nadie ha escuchado de Half Bad o La mitad oscura en español. Tal vez lo ha visto por ahí de reojo en la librería y no está convencido sin leerlo. Yo les digo aquí mismo, léalo. Siempre he dicho que esta trilogía es como un Harry Potter Dark. Fantasía urbana, con magos de Inglaterra que viven en secreto y un chico que es una leyenda desde muy pequeño, pero por las razones equivocadas. Digamos que su padre biológico es el equivalente de Voldemort en ese mundo. Y pues en el libro él tiene que lidiar con encontrar su identidad en medio de mucha violencia, inclusive de parte de su familia, y de mucho desprecio de parte del gremio de magos que lo rodea. Es una trilogía increíble que también leeré el primer libro, ¿no? Este año por mi club de lectura. Netflix ya hizo una serie de este libro, le hizo un poco de justicia, pero nunca va a existir una segunda temporada, así que por favor lean el libro. Me tocó mover muchas cosas en mi librera y me di cuenta que me hacen falta muchos libros. Entre ellos, el siguiente que les iba a compartir, que fue uno de los mejores finales que he leído. No sé a quién se lo presté, no me lo ha devuelto. Voy a entrar en crisis. Y estoy hablando de Mañana Azul de Pierce Brown o Morningstar en inglés. Es el final de la primera trilogía de Amanecer Rojo y es uno de los mejores libros y las mejores conclusiones que he leído en mi vida. Y Pierce Brown, concha tu madre, no era necesario seguir esa historia, honestamente. Una vez más demostrando de que la década siempre es como muy importante, pues años después de salir este libro, Pierce Brown decidió seguir la historia 10 años después donde la dejó. Honestamente, tengo estrés postraumático con el último libro que sacó. Bueno, no fue el último libro que sacó. El último que leí, que fue Dark Age, Época Oscura. No sé cómo lo pusieron en español. Pero ese libro me dejó tan traumada que no he tenido el valor, no he juntado la energía, la fuerza para leer el siguiente. Que de hecho ya está aquí. Pero mi otro gran problema es de que el séptimo libro, el que hace falta, todavía no está, no hay fecha de publicación y yo no quiero sufrir por gusto. Pero regresando a Morningstar, ese fue un momento muy importante en mi etapa lectora. Es una de mis trilogías favoritas, de los mejores libros de ciencia ficción que he leído. No he leído muchos, pero es uno de los que siempre recomiendo. Me la pasé súper bien, también me la pasé súper mal, lloré muchísimo, me dio mucho estrés, pero al final valió la pena. Ese final vale mucho la pena y no entiendo por qué Pierce Brown tiene que venir a arruinarla. Me voy a calmar, porque si no termino este video. Una cosa que noté ese año es que me atreví a leer un montón de cosas que estaban fuera de mi zona de confort. Fue como que tenía mucho tiempo libre, necesitaba llenar ese espacio con lectura y no me quería empachar con lo mismo de siempre. Entonces decidí darle chance a géneros diferentes que no había leído antes y cosas que me llamaban la atención genuinamente. Entre los clásicos que leí estaba 1984 de George Orwell, que es una historia bastante conocida, pero les voy a dar un mini resumen. Y pues en este mundo, esta distopía, hay un ojo que todo lo ve. Es un Big Brother que es la representación de un dictador opresor y que ha creado varios mecanismos de control que el día de hoy ya no parecen tan descabellados. Pero en el momento que se publicó parecía un futuro muy lejano. Una de estas predicciones de Orwell fue el control de las palabras y el cambio en sus significados para manipular la percepción de las personas sobre ciertos temas. Sobre todo temas que eran negativos, pero ahora los quieren ver hacer como positivos. Por ejemplo, hace unos días escuchando un clip de la rendición de cuentas del Hombre Naranja, no sé por qué me hago ese tipo de cosas. En vez de decir que estaba deportando migrantes, decía que estaba deportando asesinos, ladrones y violadores, que para una persona sin criterio al escuchar esto su cabeza traduce entonces que el migrante no es una persona sino es un mero criminal. Y así es más fácil convertir un discurso de odio en un acto de justicia y hasta exigir un Nobel de la Paz porque según ellos se lo merecen. Creo que es un libro muy importante de leer, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora. Y de paso luego leen El cuento de la criada de Margaret Atwood, por favor. Siguiendo esa línea de libros serios que me puse a leer este año y que la verdad me dejaron un poco de dolor de estómago, no por malos, sino por la realidad que me enseñaban, está Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano.
Creo que este libro fue el que más me hizo entender el por qué estamos como estamos. Y si ustedes quieren entender por qué nos caga tanto lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, o bueno, el gobierno de Estados Unidos al menos, pues creo que este es el libro al que deberían ir. Galeano tiene una manera muy fácil de explicar cuestiones complicadas de geopolítica. Solo procedan con precaución en su salud mental, porque sí puede dejar una nota como de desesperanza o de desesperación, en el sentido de que al parecer las cosas no cambian, sino que solamente vuelven a pasar de diferente manera. Y pues luego de eso, para no perder la vibra latinoamericana, también decidí leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y pues mucho ya se ha hablado de este libro. Lo único que voy a decir es de que para mí, cuando yo lo estaba leyendo, lo único que podía pensar era que, wow, no tengo una familia tan disfuncional como creía. Y pues bueno, también para no hacer este video tan largo y para suavizar un poco más la temática de los libros que leí este año, les voy a hablar de algunos que tal vez nunca hayan escuchado en su vida. En retrospectiva, creo que este libro me inició en el Monster Romance, sin querer queriendo. Love by the Dragon es un libro sobre una chica que se pierde en el bosque y pues se lastima el tobillo y está tratando de sobrevivir cuando llega a una cueva. En esta cueva se encuentra un tipo medio desnudo y pues casi que de a gratis y de así por así empiezan a bailar horizontalmente. You know what I mean. Esto les estoy contando las primeras 10 páginas del libro, o sea, es ese tipo de libro, ¿ok? Y pues al día siguiente ya se despierta, hasta se le olvidó que ya tiene el tobillo roto y encuentra al tipo, bueno, no encuentra al tipo, sino que encuentra a un dragón. En este universo existen antropomorfos, dragones que se convierten en hombres y son millonarios. Ahora que lo pienso, no habían dragones mujeres. Me la dieron gratis en Kindle, ¿ok? No me juzguen, no pagué por eso. Es más, era un ofertón porque el archivo al final traía la trilogía completa. Tenía los 3 libros de esta trilogía y por supuesto que yo lo leí. Siempre hablo de esa experiencia porque ese fue lo que después me llevó a libros más cuestionables y no me arrepiento de nada. El siguiente libro es muy sencillo pero muy especial para mí. Fue un libro que compré en el 2015 cuando viajé a Londres, porque yo soy la persona que no trae recuerdos a nadie, pero compro tantos libros que luego la maleta pesa de más. El libro es The Good, the Bad and the Furry de Tom Cox. Aunque la portada ya dice mucho, sí, es un libro de gatos, pero no cualquier gato. Es un libro sobre este gato. Su nombre es The Bear y en el viejo mundo era una celebridad de Twitter. Su dueño le tomaba fotos y escribía posts que iniciaban siempre con la misma frase: My cat is sad, o mi gato está triste. Pues porque su cara siempre estaba triste. Amé a este gato todo el tiempo que duró, le lloré un río cuando falleció antes de la pandemia, si no estoy mal. Fue mi relación más parasocial en Twitter y más extraña a la vez. De hecho, estoy muy agradecida porque este libro lo presté y me lo devolvieron. De perderlo probablemente no lo conseguiría en ningún otro lado. El autor tiene otros 15 libros más publicados con temas muy variados, pero la distribución se queda generalmente en Inglaterra. El último libro, raro, es un clásico que es más clásico en mi país que en el resto de Latinoamérica, así que por eso tal vez no lo conozcan. Estoy hablando de Los Nazarenos de José Milla. Lo leí por un amigo que me dijo que era como leer Juego de Tronos, pero en Guatemala colonial, pero sin la fantasía. Solo el juego político. La verdad no me acuerdo casi de nada de la historia. Ya pasaron 10 años. Creo que es justo que se me haya olvidado. De hecho podría aprovechar y volver a leer el libro y sentir como que si fuera la primera vez que lo estoy haciendo. Y pues no quiero extender más el video. Hasta aquí llega los libros que más representaron mi 2016. En conclusión, fue un año muy diverso. Pareciera que muchas de mis lecturas se decidieron mientras pasaba frente a la librera, agarraba el primer libro que se me antojaba. También realizaba muchas lecturas conjuntas en ese tiempo, lo cual me ayudaba a mantener mucho el ritmo. Llegué a leer libros de colecciones muy extrañas que creo que no se consiguen ya en este momento, sobre todo colecciones escolares, como este de Víctor Jara. Es un libro que cuenta su vida, su lucha, su muerte, me hizo llorar mucho al final. Me hizo sentir mucha injusticia y tal vez fue lo que más me inclinó a leer luego los libros que ya les mencioné antes. Como se pudieron dar cuenta, muchos de los libros que hablé aquí ya no los tengo físicamente. Constantemente estoy limpiando mi librera y sacando libros que he liberado o regalado a otros para hacerles espacios a nuevos libros. Fue una bonita experiencia regresar. Estoy en una etapa en la que estoy tratando de gastar menos tiempo en cosas que no valen la pena, como 1 o 2 horas de doom scrolling por TikTok, y haciendo más lo que me gusta, que es esto: leer y compartir las cosas que estoy leyendo, aunque hayan sido hace 10 años.
Como saben, ahorita estoy haciendo muchísimas otras cosas más, sigo escribiendo, estoy trabajando, tengo una familia y pues cada año colecciono hobbies diferentes. El año pasado fue bisutería y la verdad que es algo que me gusta mucho y que sigo haciendo. Tal vez en algún momento hacemos un live donde esté haciendo eso y platicando un poco. Pero en general vamos por buen inicio. En enero ya llevo 4 o 5 libros terminados y no lo digo porque sea una carrera, sino porque es resultado de aprovechar mejor el tiempo. Obviamente 10 años después leo muchísimo menos en físico, lo que más leo es en formato audiolibro. Representa más o menos el 60 o el 70% de los libros que escucho al año. Esto porque pues hay muchas cosas que hacer que requieren mucho esfuerzo mecánico. No puedo estar sentada tranquila leyendo y los audiolibros son perfectos para aprovechar esos espacios muertos, digamos, para seguir leyendo. Agradecer una vez más a Librero Invisible por dar el twist a este reto. Quedó como anillo al dedo para regresar y decirles que no les voy a prometer nada, porque no me gusta prometer cosas y luego no cumplirlas, me da ansiedad. Pero cuéntame ustedes qué libros leyeron en el 2016 que recuerdan y que hasta el día de hoy les gustan bastante. En mi perfil están todas mis redes sociales disponibles y espero seguirlos viendo aquí hasta la próxima. Bye.